Mira esto. Ah, ahora sí que es un control FOC de verdad, ¿no? FOC quiere decir falta otro comentario, así que deja el tuyo debajo. Y una vez hagas eso, vamos a ponernos serios y quiero decirte de que FOC quiere decir Field Oriented Control en inglés. Y ya hice un proyecto así, pero algunos de vosotros me han dicho, eso no es un FOC real. ¿Dónde está el feedback? En fin, eso sí era un control de FOC, pero si te acuerdas, el encoder se quemó. Así que solo lo podía usar en circuito de lazo abierto. Pues ahora tengo una nueva PCB y como puedes ver, en este caso ahora tenemos dos sensores en vez de uno que vale mucho y uno que vale poco. Y sorpresa, sorpresa, el que vale poco va mucho mejor que el que vale mucho. De hecho, no va mucho mejor, pero yo he tenido mejores resultados con él. Así que esto es básicamente el camino que yo voy a seguir para sacarnos de esos motores de hub como tienen los robots de Boston Dynamics. Y para eso necesito velocidad, torque, pero también necesito precisión. Por un lado, los motores brushless tienen la velocidad y el torque. Y por el otro lado, los motores de paso a paso tienen la precisión, con el control de pasos y todo eso. Pero ¿qué tal si te diría que podemos usar el motor de brushless con muchísimo torque, pero también mucha precisión? Y para eso necesitamos hacer un control de FOC. Así que si tú también quieres hacer tu Pero Robot, tienes que ver esto y aprender sobre FOC. Así que déjame enseñarte todo sobre esta placa, el circuito, los componentes que usamos, cómo implementar el código de FOC y calcularlo todo con el encoder, pero esta vez con un circuito de lazo cerrado. Así que dicho eso, vamos a empezar. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Este nuevo proyecto mola muchísimo. La PCB parece igual a la anterior, pero tiene varios cambios. La pedí a PCBWay en violeta esta vez. Y ahora tiene dos sensores, y la hice para que puedas romper la PCB del sensor con la mano sin tener que cortarla. Entonces, si quieres probar este super proyecto, baja mis archivos de Gerber desde abajo y luego vas a pcbway.com. Y aquí es muy fácil de pedirla por solo $5. Haz clic en el botón de pedir ahora. En la página siguiente ponemos el tamaño de la PCB, la cantidad y seleccionamos un color. Esta vez he seleccionado el violeta. Pasamos al carrito y en la página siguiente subes los archivos Gerber y haces el pedido. Así de fácil es usar los servicios de PCBWay para la creación de prototipos de PCB. Y como siempre recibo las PCBs en solo unos días y se ven muy guapas. Y creo que para este proyecto me gusta mucho más el color violeta que el rojo de la versión anterior. Bien, ya tenemos la PCB. Para sacar la placa pequeña del sensor, la doblas con tus dedos de esta manera. Y así ahora tenemos tres PCBs a precio de solo una. Podría pedirlas por separado, pero de esta forma ahorramos un poquito más de dinero. Las PCBs pequeñas son para el sensor del encoder. Uno es para el AS5600, que solo cuesta unos $2. Y la otra es para el sensor de AS5048, y este cuesta unos $14. En la PCB principal podrías ver que tenemos un lugar para esta PCB más pequeña, con pines para PWM y también I2C. Eso es porque estos sensores podrían dar salida de PWM o I2C para el ángulo. Y estos chips funcionan con imanes radiales, o sea que el sur y el norte están radialmente, y lo usamos para conocer el ángulo exacto del eje del motor. En la PCB principal tenemos el chip de Atmega 328 para el micro y el L6234PD para el driver del motor. Y la PCB tiene cosas extra como un timbre para crear sonidos, un MOSFET y una salida para un ventilador para enfriar los componentes y dos entradas para un potenciómetro o control de I2C. La PCB también tiene agujeros para tornillos que van exactamente encima de estos motores. Estos son motores trifásicos sin escobillas y necesitamos que tengan lo más bobinas de estator como sea posible. Verás, este motor de un dron tiene pocas bobinas de estator, así que podría girar muy rápido, pero el control de posición a baja velocidad sería muy malo. Para un movimiento lento y suave en FOC necesitamos más bobinas del estator para que la señal sinusoidal pueda pasar sin problemas. Es por eso que, por ejemplo, el motor del hoverboard de un vídeo anterior tiene muchas bobinas de estator y el motor gira muy suavemente, lento pero sin problemas.
Por cierto, normalmente en los motores sin escobillas verás algo como 12N14P, que significa 12 electroimanes de estator y 14 imanes permanentes, para que lo sepas. Y de hecho en un motor sin escobillas podrías tener algo como así: 2212Q para el diámetro y la altura, 850 kV para revoluciones por voltio y 12N14P para la configuración de los imanes. Y ahora ya sabes más. De todas formas, el motor que estoy usando tiene 22 imanes y eso es importante más adelante para el código. Sobre su eje pegamos uno de esos imanes radiales. Se puede ver cómo el imán gira al mismo tiempo que el motor. Luego se le coloca encima la PCB con el sensor y así sabemos la posición en todo momento dado. Mira, aquí tenemos la salida de PWM del sensor mientras giramos el eje. Como puedes ver, se hace más grande o más pequeño según el ángulo de rotación y podemos leer fácilmente esta señal de PWM con el código de Arduino. Dicho eso, montemos la PCB. Saqué el micro de un clon de Arduino Nano para estar seguro de que tenga un bootloader. Ya que verás, también compré algunos chips de Atmega 328 como estos, nuevos, pero estos chips son en blanco, sin un gestor de arranque. Podríamos grabar un bootloader, pero necesitamos los pines de ISP, que esta PCB no tiene. Puse pads de ISP a casi todas mis PCBs, como puedes ver en estas placas. Tenemos esos pines de MOSI y MISO. Pero ahora, cuando más los necesito, me olvido de ponerlos. Soy un genio, vaya. De todas formas, lo primero que soldé fue el chip de Atmega, el resonador, el pull-up de reset y el condensador de DTR. Los valores están en el esquema. Luego lo pruebo con uno de estos programadores de FTDI. Carga cualquier código y si funciona, entonces la parte del chip ya está lista para funcionar. Pero verás, el clon del Nano al que le saqué el chip estaba usando el micro de 16.8 en vez del 32.8P, y no lo había visto. Son básicamente iguales, pero el 16 tiene menos memoria. Y el código que he preparado no cabe. Entonces tuve que sacar el chip y soldar otro. Una vez más, soy un genio. Ahora que el chip funciona, soldamos el resto. Empezando por el chip del controlador. Esto podría manejar hasta 4 amperios y se calentará bastante, créeme. Es por eso que la PCB tiene esos pads para un ventilador, pero no lo necesitaremos para las pruebas. Soldamos las pequeñas resistencias y condensadores, unos diodos, un LED y listo. Luego en la PCB pequeña desoldamos un codificador magnético de un módulo y lo soldamos a esta PCB. Luego pongo la PCB del codificador encima de la PCB principal. Y el motor se suelda a estos 3 pads de la fase A, B y C. Y la placa se pondrá en la parte trasera del motor mediante tornillos, cara a cara con el imán que hemos pegado antes al eje con superglue. Ahora la configuración está lista para el código. La PCB tiene los pads de Ward para un programador de FTDI, así que conéctalo y luego le pones el cable de USB y empezamos con algunas pruebas. Tengo 2 placas, una con el sensor de AS5600 y la otra con el AS5048. Aunque el AS5048 es mucho más caro, por alguna razón solo pude hacerlo funcionar en modo de PWM, y este modo no es tan preciso como el de I2C. Por eso he decidido continuar con el 5600. Entonces la primera prueba es descargar la librería del AMD 5600 y ejecutar el código de lectura de ángulo. Carga el código y abrimos el monitor. Como puedes ver, nos sale el ángulo al girar el motor, así que el sensor está funcionando. Para la siguiente parte, primero debemos recordar el control de bucle abierto. Si recuerdas, este era el código y estaba usando señales de SPWM, usando esta tabla de búsqueda. He usado el mismo enfoque que en el proyecto del inversor sinusoidal usando SPWM. Aquí se explica cómo obtener estos valores, y tenía 2 opciones: calcularlos en el código o usar esa tabla de búsqueda. Decidí calcular los valores directamente en el código, pero si quieres usar una tabla de búsqueda, ¿cómo podrías sacar los valores? Digamos que quieres 128 puntos para esta tabla de búsqueda, así que en Excel hacemos 180 grados desde el punto 0 a 180 de esta manera.
En la siguiente columna calculamos el valor de cine. Usa la función de radianes ya que Excel trabaja en radianes, no en grados. Luego multiplico el resultado por el valor máximo de la señal de Arduino de PWM de 8 bits, que sería 255, y saco mis valores de 0, 6, 13, 19 y así sucesivamente hasta 255, y luego disminuyendo hasta 0. Esto representa un bucle sinusoidal de 180. El otro lado sería lo mismo, pero aplicado a la otra fase del motor. Pero con el nuevo código calculamos las señales de SPWM para cada fase con una diferencia de fase de 120 grados y restringimos los valores a un rango de 0 a 360. Para sacar el valor de PWM estaba usando esta función de cine y luego apliqué la señal de PWM al controlador con un valor fijo del par. Si cargamos este código haría girar el motor sin un feedback, como vimos en el tutorial anterior. Podría cambiar el ángulo con el potenciómetro, pero si lo muevo con la mano no se vuelve a su posición original, porque no está en un lazo cerrado. Pero ahora sí que tenemos el sensor. Entonces miremos el código de lazo cerrado con control de PID que hice. Primero leemos el potenciómetro del setpoint. Luego leemos el ángulo real del sensor magnético. Luego dividimos el ángulo por el ángulo eléctrico. Verás, es importante saber la cantidad de pares de polos que tiene nuestro motor. Como te dije antes, mi motor tiene 22 imanes, es decir, un total de 11 pares de polos. Entonces, para hacer una rotación completa real, realizamos 11 rotaciones eléctricas dentro de las bobinas. Es por eso que aquí en el código asignamos las posiciones reales del eje de acuerdo con las rotaciones eléctricas. Luego calculamos el error del PID. Dependiendo de este error, primero decidimos si rotaremos en sentido horario o antihorario. Y luego creamos el código de PID, que de hecho es solo PD. No he usado la variable i. El valor p es proporcional, así que solo el error multiplicado por la constante p. El valor d necesita el tiempo transcurrido y la diferencia del error. Y finalmente sumamos la salida PID total como esta variable de torque PID. He puesto las señales de PWM en una función separada y aquí, dependiendo de la posición, calculamos la señal de SPWM usando otra vez la función de cine. Luego aplicamos estos valores a los pines de salida y listo. Subo el código y comprobamos. Mira, podría cambiar el ángulo con el potenciómetro. Pero esta vez si lo giro con la mano, volverá a la misma posición. Y esto se acerca mucho más a un control de FOC con un buen feedback. Y como tenemos un código de PID, la respuesta es muy rápida. Podrías cambiar las constantes de P y D en el código y probar diferentes valores para sacar más velocidad o precisión. Tiene bastante torque y lo uso a solo 7 voltios porque a mayor potencia, el driver se calienta bastante. Podrías girarlo mucho y aún así volverá a su posición original. Es bastante guay de ver eso. Por cierto, esto también es compatible con la librería de simple FOC, así que podrías descargarla desde GitHub y probarla. Tiene varias características interesantes. Por ejemplo, mi motor solo podía ir de 0 a 360 grados, pero por ahora el código no está hecho para hacer más de una rotación. Cuando llega a 0 o 360, el motor empieza a girar como podías ver aquí, ya que el error es siempre mayor o menor que 0. Mejoraré mi código para futuras versiones. Ahora podrías usar mi configuración para tu propio proyecto de FOC para crear un robot, una balanza o cualquier otro sistema controlado por PID con motores sin escobillas. También aprendiste cómo los polos del motor afectan el código y el feedback se implementa con el sensor magnético. Tienes todos mis archivos debajo, el código, el esquema, los archivos de PCB y todo lo que necesitas en electrons.com, así que descárgalos y crea tu propio proyecto. Estoy bastante satisfecho con los resultados. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Bueno, y ahí se ha acabado otro video, espero que te haya gustado y que has aprendido algo nuevo. Y como ya sabes, para hacer mis proyectos pues necesito mucho tiempo, máquinas y un montón de modulitos.
Y gracias a vuestra ayuda en Patreon puedo comprar esos modulitos. Así que muchas gracias a todos mis patrones y además a todos los que miran estos vídeos y dan likes, comentan, lo comparten, etcétera, porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias otra vez.